Es tiempo de abrir la Biblia juntos, de conectarnos con su palabra y de andar en el camino. La serie que estamos trabajando este año 2026 se llama Caminando con Jesús en los Evangelios. Y como estamos caminando con Él, vamos a encomendar este tiempo en las manos de Dios. Padre, te damos gracias por tu palabra, porque es lumbrera en nuestro camino, porque tus enseñanzas, tus normas, nos ayudan a caminar una vida cada día más agradable a ti. Y lo que buscamos es que nuestra vida sea motivo para que los que la miren puedan reconocer que la grandeza te pertenece a ti. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Cuando hablamos de caminar con Jesús en los evangelios es porque queremos ir a través de los evangelios acompañándolo en todo ese tiempo que Él estuvo con nosotros, ministrando, enseñando y anunciando las buenas nuevas. Si usted recordará, hace un par de domingos empezamos por la perspectiva de su linaje real y basándonos en Mateo y en Lucas, viajamos para atrás y para adelante, porque uno de los evangelios nos habla desde Abraham hacia el tiempo de Jesús y el otro de los evangelios del tiempo de Jesús hasta llegar a Adán, demostrándonos o afirmando que Jesús era el descendiente del rey David y cumplía con eso las profecías que hay en el Antiguo Testamento. Luego el siguiente domingo vimos a Jesús, Hijo de Dios, donde aprendimos que el Hijo es eterno, preexistente, y que en un momento de la historia se humanó para venir a cumplir la obra del Padre. Pero este Mesías prometido es un Mesías poderoso, porque es Dios. El día de hoy vamos a trabajar en el Evangelio de Lucas, y por eso van a ir viendo que a veces combinamos dos evangelios, quizás tres, a veces 4 y a veces 1. Así que por favor los invito para que vayamos al Evangelio de Lucas, capítulo 1, y vamos a trabajar los versículos 5 al 25. Una primera pregunta que nos podemos hacer es, ¿y quién escribió el Evangelio de Lucas? Una pregunta dificilísima, pero la respuesta es Lucas. Bueno, poco más que hay que indagar, pero ¿quién fue Lucas? Bueno, Lucas era médico de profesión. Pablo lo describe como el médico amado. Pero aparte de esto, también Lucas no era judío. En el Nuevo Testamento y en el Antiguo, todos los autores fueron judíos. Pero en este caso, uno de los autores del Evangelio no es judío, es Lucas. Él era posiblemente de la zona que abarcaba en aquellos días el Imperio Romano y que a su vez había estado precedida por el Imperio Griego. Él no era apóstol, pero sí era un hombre muy preparado, así que tome nota de los autores de los Evangelios. Por lo menos Lucas no era apóstol. Y hay otro también que no fue apóstol. ¿Quién fue? Marcos, ¿verdad? Así que apóstoles solo Mateo y Juan. Y los dos que están en medio, Marcos y Lucas, no fueron del grupo de los apóstoles, aunque Marcos sí era judío, sobrino de Bernabé, compañero de viaje de... Ahí estamos, vamos bien, ¿verdad? Estamos haciendo las lecturas bíblicas. Bueno, pero Judas, aparte que era un hombre muy preparado, también fue predicador y evangelista, porque Lucas acompañó en varios de sus viajes y lugares a los que visitó Pablo, iba Lucas con él. Incluso en una de sus epístolas dice Pablo, ahorita solo Lucas me acompaña, dice, ¿verdad? Entonces, Lucas también fue discípulo de Pablo. Así que ese es el evangelio que estamos viendo ahora. Vayamos al versículo 5. Nos dice, en los días de Herodes, rey de Judea, había un sacerdote llamado Zacarías
de la clase de Abías. Su esposa era de las hijas de Aarón y se llamaba Elisabet. Cuando estudiamos la Biblia, he estado repasando que lo que queremos ver es, ¿qué dice el pasaje? ¿Qué enseña el pasaje en su contexto a las personas que lo recibieron al inicio? Y es lo que tratamos de hacer cuando leemos y estudiamos la Biblia. Aquí Lucas nos está contando que en un tiempo real, dice, en los días de Herodes, ¿verdad?, habían un matrimonio. Ese matrimonio, Zacarías y Elisabet, pues eran descendientes de una misma tribu. Vamos a ver algo ahí. Pero cuando se preguntan Herodes, ¿qué Herodes? ¿Se recuerda usted que a Jesús lo llevaron cuando lo capturan jueves en la noche y por la madrugada lo llevan donde un tal Herodes? Y usted se preguntaría, ¿será este Herodes? ¿O Jacobo, el hermano de Juan, lo mató un tal Herodes? Entonces uno se pregunta, ¿quién será? Este Herodes no es el que mató a Jacobo, ni es ante el cual estuvo Jesús cuando estaba siendo juzgado. Entonces, ¿quién era este? El papá. Este Herodes se llamaba Herodes el Grande. Fue un rey que tenía a su cargo toda la zona de Palestina bajo el Imperio Romano cuando Jesús nace. Él era descendiente de Esaú. Jacob y Esaú fueron hermanos. De Jacob vinieron los edomitas y este Herodes era de esa descendencia. Se nos cuenta que tuvo arriba de 10 mujeres, múltiples hijos. Y en una oportunidad mandó a matar a una de sus mujeres, incluyendo a los 2 hijos. ¿Por qué? Porque tenía temor que le fueran a quitar el poder. O sea, este Herodes no fue un angelito. El emperador se dice que emitió esta sentencia, dijo: es mejor ser el perro de Herodes que uno de sus hijos, porque era un tipo malvado. Entonces dijo, es mejor ser el perro de Herodes que ser su hijo. Ahora sí, ¿se recuerdan la matanza de los niños en Belén? Fue, ¿verdad? Herodes fue rey entre el año 37 antes de Cristo y muere en el 4 antes de Cristo. O sea que cuando manda a matar a los niños en Belén ya era en su último tiempo. Así que en esa época es cuando tenemos el relato que nos da Lucas. Dije que Zacarías y su esposa eran de una misma tribu, ellos eran de la tribu de Leví. Porque, como se nos indica aquí que Zacarías era un sacerdote, los sacerdotes solo podían ser sacerdotes si pertenecían a la tribu de Leví y de la línea de Aarón. Aarón, el hermano de Moisés. Aarón fue el primer sumo sacerdote que Dios nombra post liberación del pueblo de Israel. Y tanto su esposa también era de la misma tribu de Leví. Versículos 6 y 7, por favor, vaya siguiendo la lectura. Recuérdese que usted tiene que ser más noble que los de Tesalónica, porque usted está verificando en las Escrituras si lo que yo les estoy diciendo es cierto o no. Y ya saben que si no, a la salida nos podemos poner a platicar y ponernos de acuerdo. 6 y 7. Ambos eran justos delante de Dios, Zacarías y Elisabet, y vivían irreprensiblemente en todos los mandamientos y las ordenanzas del Señor. Agrega, no tenían hijos, porque Elisabet era estéril y ambos eran de edad avanzada. Cuando usted oye esto, sabe que estéril, sí, es una mujer que no puede tener hijos. Y cuando lee ahí que ambos eran de edad avanzada, es interesante hacia dónde se va nuestra mente. Si es alguien que tiene 12 o 14 años, posiblemente en su mente alguien de edad avanzada será alguien de 35, ¿verdad? Y los que ya vamos más adelante vamos viendo esa edad avanzada. Yo cada vez que lo leía me imaginaba algo así como ochentones, porque se iba a mi mente a Abraham.
Que Abraham ya casi 100 años y Sara por ahí fue que Dios hizo el milagro. Entonces me imaginaba yo que estos andaban por esas edades, pero por eso leemos el texto para ir aprendiendo. Se nos dice que tanto Elizabeth como Zacarías los describe como justos. ¿Y qué es un justo? Aquí estamos en la transición del Antiguo al Nuevo Testamento. Si Jesucristo no había dado su vida en la cruz, porque cuando creemos en Él, entonces Romanos nos dice que hemos sido justificados, ¿verdad? Y eso quiere decir no que seamos justos, sino que Dios, en base al pago de Cristo, nos declara justos. Pero dice que estos eran justos. Bueno, ¿en qué sentido? Como Abraham. ¿Cómo fue que obtuvo justicia Abraham? Porque creyó a Dios. Y vamos a encontrar creyentes en el Antiguo Testamento que le creyeron a Dios y fueron salvos. Pero ¿cómo fueron salvos si Cristo no había pagado? Porque fueron salvos a cuenta del pago futuro. Entienda ahí, para el Antiguo Testamento, todo aquel que creyó y fue justo fue porque allá en el futuro Cristo iba a hacer el pago por los pecados de estos. ¿Cómo fue aquí con Zacarías y Elizabeth? Así que por eso se les llama justos. Pero como vivían acorde a esa fe que habían tenido en Dios, de acuerdo a las normas de Dios, dice que cumplían con los mandatos del Señor. O sea, vivían una vida, llamémosle, agradable delante de Dios. Ahí dice irreprochable. ¿Qué es irreprochable? Que uno no les puede echar en cara nada, ¿me explico? ¿De qué me quejo de esta persona si camina bien? Yo pensé, cuando estaba preparando este tema, que dije, bueno, yo creo que soy irreprochable, pero no, porque hoy me equivoqué con la Santa Cena, entonces ya no soy irreprochable, ¿verdad? Entonces, no, pero entendamos esto. No habla de perfectos, sino que hablan que viven su vida buscando agradar a Dios. Eventualmente, cualquier creyente falla, pero se reconecta con el Señor por medio de la confesión. Este matrimonio, un buen matrimonio, buen testimonio como creyentes de Dios. Nos dice que Elizabeth era estéril y que ya era grandes, diríamos aquí en Guatemala, ya está grande. 2 condiciones no favorables para poder tener hijos: que la mujer sea estéril y que los dos ya están grandecitos. Ahora, ¿qué quiere decir eso de grandes? ¿Qué edad tendrían? Le voy a contar. En Números 8, 24, 25 hay una instrucción y dice: esto es lo que concierne a los levitas. Zacarías era un levita de 25 años, y se entiende que este pasaje está hablando de los que iban a servir como sacerdotes. De 25 años para arriba entrarán a prestar servicio en el trabajo del tabernáculo de reunión. ¿A qué edad entonces alguien podía empezar a servir en este tiempo? A los 25. Pero agrega, a partir de los 50 años volverán de su servicio y nunca más prestarán servicio. Así que, según esto, si lo estaban cumpliendo, pues Zacarías a lo sumo tendría 50 años, porque después de eso ya no servían. Era la edad de jubilación para un sacerdote. Entonces, y Elizabeth, por ahí por sus, 48 o 49, ¿verdad? Eso era lo que quería decir grandes en este momento, muy factiblemente. Hay algunas otras opiniones, pero esto era fundamentalmente aquí. Una nota más. Si usted busca y pregunta cuál era la esperanza de vida promedio en Israel en el siglo I, la esperanza promedio de vida era de 35 años. Eso es haciendo un promedio de todos los que nacen y mueren. Ese era el promedio. Si alguien sobrevivía a la niñez, podía llegar a vivir hasta 50 o 60 años. De nuevo, ya vieron por dónde anda Zacarías. 50, por ahí, ¿verdad? ¿Quiere un dato más? ¿Sabe de cuánto era la esperanza de vida
al principio de 1900. Era de 31 a 32 años. ¿Por qué ese promedio? Porque la mayoría de los niños se moría de enfermedades, de falta de salubridad, etc. Y para 1900, si alguien sobrevivía a todo eso, llegaban a vivir 50 a 60 años. Entendamos, la edad avanzada que estamos viendo aquí no es la que yo ya me pasé, ¿verdad? Pero porque ha cambiado nuestro sistema de vida. Bueno, una primera pregunta para reflexionar, para pensar y vernos a nosotros mismos. ¿Podría decir que soy irreprensible delante del Señor? Usted piénselo. ¿Podría usted decir como Zacarías y Elizabeth que es irreprensible, que no hay nada que le achaquen en términos generales? ¿O piénselo de otra manera? ¿Fama de qué tiene? Eso está más al día con nosotros. Si usted piensa, ¿fama de qué tiene? ¿Qué será lo que ven? ¿Cómo me ve a mí la gente? ¿Me ven como un creyente, así como este parito que estamos viendo aquí? ¿O fama de qué tendré? En los años 90 tuve fama de ser un catedrático muy rudo, muy exigente. No porque hiciera cosas malas, era muy exigente y ponía muy estresada. Esa era la fama que tuve un tiempo. Luego el Señor siguió obrando y me hizo hacer giros y arreglos. Podía ser un buen maestro, pero no tenía que ser tan duro. Pasó el tiempo porque me puse a pensar qué fama tuve yo, he tenido y tengo y tendré. Me pasé 26 años enseñando a gente de universidad a nivel de maestría. Buen número de gente. Y en una oportunidad con mi esposa nos invitaron a un desayuno. Mis primeras 2 promociones eran de allá por los años 90. Y en el desayuno nos dijeron cosas agradables, pero ¿saben qué nos dijeron? Que agradecían lo que mi esposa y yo habíamos hecho en el área de la vida personal y espiritual con ellos por los consejos y acompañamiento que les habíamos dado. Pero si yo fui maestro de una especialidad del área odontológica, ¿por qué no me dijeron que fuiste un maestro y lo que ahora yo sé es lo que ha abierto mi futuro? No hablaron nada de ese aspecto, sino que era la fama de que pues éramos acompañantes en cosas de vida y en lo espiritual, ¿verdad? Claro, en ese momento dije, ok, ¿y cuál fama es mejor? ¿La profesional o la que nos habla del servicio al Señor? Esta, gracias. Piense usted entonces, ¿qué fama tiene? Y vea si hay cosas que debe de mejorar o cambiar. Reflexión. Continuemos con el pasaje. Versículos 8 y 10. Aconteció que cuando Zacarías ejercía el sacerdocio delante de Dios, en el turno de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó por sorteo entrar en el templo del Señor para quemar incienso. Pero nos hablaste de que los sacerdotes servían en el tabernáculo. Sí, en el tiempo de Moisés era una tienda construida con pieles, y es lo que va a encontrar usted cuando lee el Pentateuco. Pero ya cuando llega David y queda su hijo Salomón, construyó un templo en lugar del tabernáculo para hacer lo mismo que se hacía en el tabernáculo. Por eso aquí dice templo. Entonces, ¿ese es el templo que construyó Salomón? No. ¿Por qué estamos leyendo la Biblia? Para que usted vaya viendo todo lo que Dios ha hecho. En el año 586 a.C., Nabucodonosor invade el reino de Judá y destruye a ras el templo de Salomón. Bueno, no sabía yo. Sí, y entonces este templo, cuando regresan del cautiverio, vuelven a reconstruir el templo. Ese es el segundo templo. Y ese segundo templo
lo van construyendo, va a una celebración porque lo terminan, van a estar usted ahí por algunos de los profetas, va a leer esta historia en libros del Antiguo Testamento, e incluso Herodes el Grande contribuyó para quedar bien con los judíos, para mejorar y ampliar el templo. O sea que cuando usted está en los tiempos de Jesús, el templo que está en ese tiempo es el segundo templo mejorado por el mismo Herodes el Grande, que no era un creyente. ¿Ah? Así que en ese templo es donde está ministrando ¿quién? Zacarías. Bueno, ok. Entonces dice que le tocó por turno según su clase, ¿verdad? De acuerdo a la costumbre del sacerdocio, que entró a quemar incienso. Había afuera todo el pueblo, dice, una multitud orando a la hora del incienso. Ejercer el sacerdocio era algo que se hacía por turno. Todos los descendientes que habían vivos de Aarón les tocaba por turno hacer este servicio durante 2 semanas. Pero les cuento, no todos podían tener esa oportunidad porque había más sacerdotes que tiempo para poder hacer este ministerio. Así que es obra de Dios que a Zacarías le tocara en esas 2 semanas y estar ahí en el templo ministrando. ¿Qué hacían con esta ofrenda de incienso? Bueno, expresaban arrepentimiento, confesión, pero también tanto los sacerdotes y los que servían como el pueblo, expectativa a la venida del Mesías. Estaban esperando ese ungido que venía a liberar al pueblo. O sea, no todo el pueblo, pero había un grupo que sí esperaba que viniera el Mesías. Así que, versículos 13 y 14. Estando él ahí, haciendo él su ministerio de 2 semanas, en algún punto dice que el ángel del Señor se le apareció puesto de pie a la derecha del altar del incienso, a la derecha. Y cuando Zacarías lo vio, se alteró. Imagínense que usted está aquí y que de pronto aquí nos aparece un ángel, ¿verdad? Claro, algunos tal vez hasta salen corriendo, ¿verdad? Y pero si usted cree en los alienígenas, dice nos invaden y dice no. Pero es que eso no pasaba. Así que cuando le aparece un ángel ahí en el templo, aquel se fue de espaldas, diríamos en nuestros días. Pero el ángel le dijo, no temas, Zacarías, tome nota, porque tu oración ha sido atendida. ¿Qué oración? ¿Ha visto usted aquí en el pasaje donde dice que Zacarías estaba orando? No, pero le dice el ángel, tu oración ha sido escuchada y le estamos poniendo atención. Y aquí viene donde nos va a dar una clave. Tu esposa Elizabeth te dará a luz un hijo y llamarás su nombre Juan. Tendrás gozo y alegría y muchos se gozarán de su nacimiento. Y entonces usted se va a preguntar, ¿cuál era la oración de Zacarías y posiblemente de Elizabeth también? ¿Cuál creen que era la oración? Danos por lo menos un hijo, ¿verdad? Porque no tenían hijos. En aquella cultura, no tener hijos era algo que les afectaba significativamente. Y ni siquiera uno. Entonces le dice, tu oración ha sido atendida. Tu esposa va a dar a luz un hijo. Y de una vez con todo y nombre, ¿verdad? Juan. Bueno. ¿Sabe cuánto tiempo había pasado desde que Dios no le hablaba al pueblo? 400 años. 400 años de que no había palabra de Dios. El último libro del Antiguo Testamento es Malaquías. Y ahí se cierra. Dios calla. Y por 400 años no hubo más comunicación de Dios al ser humano. Hasta aquí, un ángel llega y expresa algo de parte de Dios. Eso fue un shock enorme, pero también fue un momento fabuloso, me explico. Dios empieza a hablar de nuevo. Zacarías había estado orando.
No podemos saber en el pasaje si oraba todos los días, si hasta en ese momento él seguía orando por un hijo. Quizás había dejado de orar, no sé, pero ahí estaba. Ellos sí habían estado pidiéndole al Señor que le diera un hijo. Pero hagámonos la pregunta. Bueno, pero si Dios podía hacer ese milagro, porque esto es un milagro. Porque que una mujer estéril tenga un hijo, eso es sobrenatural. Y si para eso ya era mayor y había pasado la meno, peor, ¿verdad? Entonces, usted dice, ¿y por qué hasta ahora? ¿Por qué Dios? Uno puede decir, ¿y por qué Dios hace las cosas así, va? ¿Por qué a veces? ¿Y por qué no se los dio cuando eran patojos? ¿No nos hacemos esas preguntas nosotros a veces también en nuestra interacción con Dios? Gracias, Señor, pero ¿y por qué hasta ahora? ¿O por qué Él contesta de esa manera? Y nos hacemos esos cuestionamientos. Piense un momento. ¿Usted cree que si Elizabeth hubiera quedado embarazada 20 años antes, hubiera coincidido con la vida de María? Porque María, la que vamos a ver más adelante, ella no era estéril, tendría como 15, 16 años. Y va a ser la madre del Salvador, porque en ella iba a ser engendrado por el Espíritu Santo el Mesías. Ahora entendamos, los tiempos de Dios no son nuestros tiempos. ¿Por qué en este momento? Bueno, porque allá, al norte, estaba María comprometida con José. Y vamos a ver más adelante cómo fue esa visita. Pero este era el momento de Dios. Al fin, Juan que se habla acá, y Jesús eran medio parientes. Uno 6 meses más grande que el otro. Cuando Elizabeth cumple su 6º mes, María recibe el aviso de que va a quedar embarazada y luego se visitan, pero eso no es lo que nos toca hoy. Entonces solo entendamos. En mi relación con Dios, en mis inquietudes con Él, tengo que entender que Él tiene el control. No pasa nada por azar. Lo que haya pasado o no ha pasado, no se le escapa de las manos. ¿Estaban amargados Zacarías y Elizabeth? ¿Vivían en depresión? ¿Porque Dios no les contestaba? ¿Porque no tenían un hijo? Yo veo que vivían reconocidos como justos e irreprensibles, buscando cumplir con la voluntad de Dios. No veo una pareja deprimida, veo una pareja sirviendo a Dios. Así que, pregunto, ¿habló Dios allá? Y luego nos vienen 27 libros del Nuevo Testamento. Y Dios entonces expresa lo que quiere que nosotros sepamos de Él y la manera como quiere que vivamos para Él. Y se cierra con Apocalipsis. La Biblia, Antiguo y Nuevo Testamento que tenemos hoy, ¿queremos saber algo de Dios? Ahí está. ¿Voy a saber todo acerca de Dios? No, lo que Él quiere que sepamos. ¿Y qué más se encuentra en la Biblia? La instrucción para saber cómo quiere que yo viva para Él. Además también el mensaje del Evangelio. ¿Cómo puedo yo llegar a ser salvo por fe? ¿Debo de andar hoy día buscando oír la voz de Dios? Y ser parte de ese montón de gente que anda de iglesia en iglesia a ver si encuentra alguna manifestación extraordinaria. ¿Para qué? Tiene la Escritura. Ahí está todo lo que usted necesita. Dice Pedro en capítulo 1, versículo 19, segunda epístola. Tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos. Y esta palabra profética es la Escritura. Atentos como una antorcha que alumbre en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana, Jesucristo,
salga en vuestros corazones. Usted tiene en sus manos lo que usted necesita para vivir una vida, llamémosle, victoriosa en Cristo Jesús. Eso sí, si no lee la Biblia, no va a pasar nada. Bueno, así que el ángel le dice que la oración fue contestada, le pone de nombre Juan. ¿Qué quiere decir Juan? Dios es clemente. Y le dice, y esto te va a llenar de gozo y a otras personas. Versículo 15. ¿Cómo iba a ser Juan? Que luego le pusieron el mote de el Bautista. Él será grande delante del Señor. Nunca beberá vino ni licor y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Cuando usted lee los evangelios acerca de Juan, era un hombre así distinguido y famoso dentro de toda la comunidad. No era un hombre rústico que comía langostas y vivía en lugares desérticos. Dice que será grande, sí, delante de Dios. No necesariamente grande como nosotros lo pensamos aquí en nuestra vida. Grande delante de Dios. ¿Por qué? Porque Juan iba a ser el heraldo. Un heraldo es el que anuncia la venida de un rey. Y en eso consistía su grandeza, en ser heraldo del rey. Su vida, una vida no controlada por el vino ni por lo humano, sino controlada por el Espíritu Santo, consagrado para servir a Dios. Nota interesante contemporánea. Hoy en día, el movimiento pro-choice, que quiere decir pro-elección, dice así: una mujer es dueña de su cuerpo. La mujer puede hacer con su cuerpo lo que ella quiere. Y si queda embarazada, ¿qué? Es mi cuerpo. ¿Y ahí qué hay? ¿No hay un bebé? No. ¿Qué hay? Células multiplicándose. ¿Y cuándo llega a ser bebé? Hasta que nazca. Y antes de eso, no es bebé. Ese es el pensamiento que se le llama hoy proelección, pro-choice. Entonces solo es un dato curioso. ¿Por qué? Porque ¿desde cuándo estuvo la presencia del Espíritu Santo en Juan? Desde que estaba en el vientre. Ok. ¿Ve? Ahí no son células, es un nuevo ser. Solo era una nota. 16-17, capítulo 1 de Lucas. Este Juan hará que muchos de los hijos de Israel vuelvan al Señor su Dios. Él mismo irá delante del Señor con el espíritu y el poder de Elías para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y los desobedientes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo apercibido, un pueblo preparado. Su tarea, que iba a ser Juan, ¿para qué nace en ese momento? Para poder anunciar al pueblo de ese momento de Israel que venía el ungido. En Lucas 3:4b decía: preparen el camino para la venida del Señor, ábranle camino. El pasaje dice que vendría con el espíritu y poder de Elías. Entonces, ¿Juan fue Elías? No. Además le preguntaron a Juan: ¿eres tú Elías? No, dijo él. Y entonces, ¿en qué sentido viene con el espíritu y poder? O sea, cumpliendo lo que la palabra decía, hablaba de que Elías vendría, pero fue a través de la obra que hizo el Espíritu Santo, a través de Juan, como el que anunciaba la venida del rey. Malaquías 4:5 dice: he aquí yo envío al profeta Elías antes de que venga el día del Señor, grande y temible. ¿Y para qué vino? Para preparar los corazones para el momento de conocer a Jesús. Jesús mismo dijo: Elías ya vino, y se refería a Juan. Pero entienda, no es que Elías haya resucitado y se metió dentro de Juan, no, era lo que dice aquí, en el espíritu de Elías. Versículos 18 y 20. Aquí pongamos atención, ¿verdad? Y Zacarías dijo al ángel: ¿cómo puedo estar seguro de eso? ¿Seguro de qué? De que mi mujer va a quedar embarazada si es estéril y ya estamos grandes.
¿Cómo puedo estar seguro de eso? Pues yo soy viejo y mi esposa es de edad avanzada. Respondió el ángel y le dijo, y aquí sale la identidad del ángel: yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios y he sido enviado para hablarte y anunciarte esas buenas nuevas. Le agrega: he aquí quedarás mudo e incapaz de hablar hasta el día que se realice esto, por cuanto no has creído a mis palabras, las cuales se cumplirán a su debido tiempo. Le dijo Gabriel a Zacarías: tu oración ha sido escuchada, ha sido atendida. Entonces, existe la posibilidad de que Elizabeth quede embarazada. ¿Eso fue lo que dijo? No, le dijo: tu esposa va a quedar embarazada. Ok, no vino a sugerir una posibilidad, sino fue un enunciado, una declaración completa. Pero viene Zacarías: pero si Elizabeth es estéril y ya estamos grandes, ¿verdad? Y en la Biblia vamos a encontrar otras escenas donde hay preguntas, y no en todas pasa lo que pasa acá. Entonces le dice: Zacarías, dudaste, no creíste. Si yo te estoy diciendo lo que va a pasar, va a pasar. Bueno, en este caso una consecuencia. Le dijo: bueno, te vas a quedar mudo hasta que nazca tu hijo. ¿Qué podemos aprender nosotros? Cuando Dios nos instruye a través de su palabra o por la obra de su Espíritu Santo, ¿cómo reaccionamos? ¿En quién estamos pensando? ¿En mis limitaciones? ¿En mi humanidad? ¿O en quien me está diciendo las cosas? ¿Por qué cuestiono al Señor? Le pongo unos ejemplos a ver qué hace usted cuando le toca. Dice 1 Pedro 5:7: echen sobre Él toda su ansiedad, porque Él tiene cuidado de ustedes. ¿Cómo reacciona? Pues que mira cómo está la cosa en mi casa, en mi oficina. Se están volando todo el personal. Mira, mi hijo está rebelde. O digo: echen sobre Él toda su ansiedad, porque Él tiene cuidado de nosotros. Sí, puedo confiar en el Señor. Él va a trabajar. O sigo ansioso porque no le pude creer. Le agrego uno más, Filipenses 4:6-7. Por nada estén afanosos. Antes bien, exprésenle al Señor sus peticiones con toda oración y ruego. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y pensamientos en Cristo Jesús. Ando pura araña de corpus. Váyase al mensaje donde expliqué que era una araña de corpus. No. Hay una costumbre aquí de una celebración religiosa y ponen unas arañas en el parque central con un hule y se mantienen así. Entonces, está usted estresado y tenso por la situación. Dice que le diga al Señor qué le está pasando. Señor, mira, esto y lo otro. Y dice: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará tu corazón y tu pensamiento en Cristo Jesús. Pero si no le creo, si soy como Zacarías, esterilidad avanzada, ¿cómo va a ser posible? Entonces no va a disfrutar del resultado. El último, Mateo 6:33, más bien busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas, comida, vestido, les serán añadidas. ¿Cómo me voy a acercar a la palabra? ¿Con qué actitud? Versículos 21 y 22, si estamos llegando a la parte final. Afuera el pueblo estaba esperando a Zacarías y se extrañaba de que él pasara tanto tiempo en el templo. Cuando salió no les podía hablar y se dieron cuenta de que había visto una visión en el templo. 400 años de silencio y al fin pasa algo diferente. Él, Zacarías, se comunicaba con ellos por señas
porque se quedó mudo. Recordémonos, este es un hecho extraordinario. Dios vuelve a hablar después de 400 años. Dice, bárbaro, fantástico. 23-25. Sucedió que cuando se cumplieron los días de su ministerio, de esas 2 semanas, Zacarías dice, se fue a su casa. Y después de aquellos días, su mujer Elizabeth concibió y se recluyó por 5 meses diciendo, así ha hecho el Señor conmigo en los días en que se dignó mirarme para quitar mi afrenta de entre los hombres. ¿Cuándo quedó embarazada Elizabeth? Hasta que regresó Zacarías, ¿verdad? ¿Pudo haber Dios hecho el milagro? Sí, pero entonces toda la gente hubiera dicho, si no estaba aquí Zacarías, ¿de dónde? Entonces todo Dios lo tiene bien ordenado. Regresa Zacarías y se cumple el milagro. Queda embarazada Elizabeth. Y dice que con eso Dios le contestó. Y esa afrenta, esa carga que había tenido, el hecho de ser estéril, se removió. El milagro ocurrió. Dios tiene un plan. Dios obra ordinaria y extraordinariamente. ¿Qué había aquí en medio? Oración. Habían estado pidiéndole al Señor. Ya estaban al final de su tiempo y habían estado perseverando. Dios contestó. Sí. ¿Y por qué hasta en ese momento? Porque Él estaba ordenando todo lo que iba a suceder. María al norte iba a quedar embarazada con 6 meses de diferencia. Dios estaba manejando la historia. Entonces, si yo les preguntara, como estamos viendo, ¿qué dice el pasaje? Pues espero que usted vaya ahora a almorzar y se lo practiquen unos a otros o se lo cuente a alguien más. Mira, fíjate que vimos un pasaje que habla de un matrimonio, Zacarías y Elizabeth. Ellos eran descendientes de Leví y él de Aarón. Ella era estéril y eran algo grandecitos, como de 50 años, ¿verdad? Y fíjate que estaba él sirviendo a Dios en el templo cuando se le apareció un ángel y le dijo que Elizabeth iba a tener un hijo. Y él, como dudó, pues le pasó que se quedó mudo un tiempo, pero ya al final, cuando iba a nacer su hijo, recuperó el habla. Pero hubo un milagro. Dios habló después de 400 años y Dios tiene el control de la historia. Usted puede relatar la historia así. Entonces, ¿qué puede llevar para usted? Puede decir, ¿tendrá el control de su historia? ¿Tendrá el control de mi historia? Pregúntese si a veces usted diría, mi gozo está algo disminuido. No lo tengo al 100%. ¿Por qué? Es que tengo un anhelo. Tengo una petición que le he tenido al Señor, o unas, y todavía no me las contesta. Y por eso no disfrutas del gozo. Pues sí, porque fíjate, todavía no me lo da. Ahora hágase una pregunta. ¿Está viviendo su vida enfocado? Es cierto, no lo tiene, pero está enfocado en eso que no tiene. Y por estar enfocado en lo que no tiene, en lo que Dios no le ha contestado, no disfruta de la vida plena en Cristo Jesús. Y quede su vida eterna de su salvación y el perdón de pecados. Compare lo que no tiene con lo que ya tiene. Entonces su expectativa de vida va a cambiar. El último canto nos dijo algo que dice este pasaje. Puestos los ojos, ¿en quién? En Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo puesto delante de él soportó la cruz, despreciando la vergüenza, y se ha sentado a la diestra del trono de Dios. Mi vida tiene que estar enfocada ¿en quién? ¿En lo que no tengo, en lo que me hace falta, en anhelos que quiero satisfacer? ¿O debe estar enfocada en el Señor Jesús? A Zacarías y a Elizabeth les dio lo que pedían. Pregunto, pasa el tiempo, y Dios no me da lo que le pido.
no satisface ese anhelos que tengo. ¿Qué hago? Puestos los ojos en Jesús. Si yo pongo mi mirada en Cristo, está bien, necesito algo, tengo un anhelo, pero eso no gobierna mi vida, porque mi vida está centrada en Cristo. ¿Cómo vivía Zacarías y Elizabeth? Se nos dice cuando empezamos el texto que vivían amargados porque Dios no les había dado un hijo. Dice que eran justos, que vivían de manera irreprensible, cumpliendo con la voluntad de Dios. ¿Ve la diferencia? ¿Quiere usted vivir una vida satisfactoria? Enfóquese en Cristo. Busque agradarlo y vivir para Él. ¿Hay cosas que le faltan? Sí, pero eso no es nada comparado con lo que ya me dio. Así que los invito a que oremos y que pensemos en cómo vivir nuestra vida para el Señor en medio de algunas limitaciones y necesidades que tenemos. Oremos. Te damos gracias, Padre, porque no estamos solos, no estamos abandonados. Te interesas por nuestra vida. El Señor Jesús nos enseñó que somos más valiosos que los pajarillos del campo a los cuales alimentas. Y que si vistes a las flores de una manera tan maravillosa que ni Salomón se pudo vestir así. Y Jesús nos decía, ¿cómo no va a tener cuidado de ustedes? Te damos gracias por esa palabra. Te pedimos que si nos hemos equivocado, centrándonos en lo que no tenemos y perdiendo el gozo, ayúdanos a elevar nuestra mirada a Cristo y entonces buscar vivir para ti y experimentar la plenitud de vida que Él nos ha dado. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Gracias por acompañarnos hoy. Esperamos que vuelvas y sigas conectado con la palabra. También te invitamos a que nos sigas en nuestras redes sociales. Hasta pronto.